Saludos mi gente, bienvenidos a otro video. En este video voy a estar hablándole, como pueden ver en pantallas, sobre cómo nosotros leemos el mercado correctamente, es decir, cómo nosotros leemos las velas, ¿verdad? La información que el mercado nos está dando a través de las famosas velas japonesas que nosotros utilizamos para hacer trading, lo cual diría yo que el 99.9% de la población actualmente, ¿verdad? Eso excluye probablemente a las instituciones, ya que realmente ellos no procesan esa data igual que nosotros, ¿verdad? Posiblemente lo utilizan, posiblemente no, ¿verdad? Ellos tienen maneras distintas, pero nosotros lo que vienen siendo los retail traders, traders, ¿verdad? Mortales, como tú y como yo, pues sí tenemos que utilizarlo para procesar la información. Entonces, esto es lo más importante a la hora de nosotros comenzar a operar o poder ver el mercado correctamente. Sobre todo, ¿verdad? Esto va en confluencia con lo que viene siendo la perspectiva. Tener la perspectiva correcta en confluencia con leer lo que el mercado nos está dando, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Simplemente que si nosotros sabemos que el mercado, como pueden ver, está bajista, nosotros no vamos a tratar de vender porque una formación de vela nos diga que pareciera que va a vender. Todo depende si estamos en un área de compra o un área de venta, ¿verdad? Hay muchas cosas. Pero lo que nosotros usualmente conocemos, ¿verdad? Lo que son las velas dojis, lo que son las velas envolventes, ese tipo de velas, ¿verdad? Que las voy a estar poniendo en pantalla para que ustedes puedan verlas. Pues realmente simplemente son velas que nos dejan saber información, pero esa información como tal se tiene que buscar en áreas específicas. So, por ejemplo, vamos aquí, sabemos que esto es una consolidación, ¿verdad? So, yo voy a marcar esta zona aquí que viene siendo de compra y tenemos acá esta otra zona que viene siendo de venta. Entonces, vamos a imaginar que el precio, ¿verdad? Sabemos que claramente aquí una vez el precio llega a lo que viene siendo esta zona, el precio viene de un impulso super alcista. So, claramente lo mejor siempre va a ser comprar, al menos que tú tengas una estrategia, tú tengas un sistema que te enseñe y te diga cómo vender en estas zonas, lo cual es posible. Es posible, pero hay que ser bien cuidadosos. Entonces, vamos a imaginar que todos nosotros sabemos que viene siendo esta velita aquí. Esto es una vela envolvente, una vela que básicamente arropa a la anterior. Pero, ¿en qué contexto nosotros la estamos usando? Nosotros vamos a simplemente entrar aquí para comenzar a vender hacia acá abajo, cuando sabemos que el mercado, luego de hacer, ¿verdad?, toda esta estructura bajista como tal, hizo ese cambio de estructura. Claramente, si nosotros nos vamos a altas temporalidades, vamos a ver que como tal esto simplemente llegó a otra zona de venta, ¿verdad?, más arribita, no hizo un cambio de estructura como tal completo. Pareciera que el precio sí quería comenzar a hacer una estructura alcista, ¿verdad? Pero simplemente fue un retroceso a esta otra zona de resistencia, lo cual pues claramente los compradores no pudieron sostener esas compras y simplemente los vendedores dominaron, ¿verdad? Pero por ahora lo que nosotros estamos viendo en temporalidades menores es que los compradores están dominando. So, por eso es bien importante nosotros saber dónde utilizar cada vela, ¿verdad? Porque por ejemplo, esto lo que aquí dice es que luego de, miren, luego de 1, 2, 3, 4, 5, estos son como 8 o 10 horas, mira, exactamente desde las 6 de la tarde un martes hasta lo que viene siendo 6 o 7 de la mañana un miércoles, ¿verdad? Que son aproximadamente más de 12 horas, literalmente 12 horas subiendo exactamente. El precio simplemente no va a comenzar a hacer un retroceso así porque sí, simplemente porque nos dé una velita, ¿verdad? Al igual que por ejemplo esta otra velita aquí que se presenta, esto simplemente es una vela rechazando, ¿ok? Lo cual está diciendo que aquí todavía siguen habiendo vendedores, lo cual sí se pudo haber tomado una venta. Yo me acuerdo que esta venta yo incluso la tomé, ¿verdad? Pero tú tienes que tener un conocimiento más avanzado del mercado para poder hacer estas cosas, ¿verdad? Si por ejemplo, si nosotros vamos acá a darle replay y vamos a lo que viene siendo estructura más bajas, ¿verdad? Nosotros vamos a poder ver como el precio, pues claramente este último alto lo rompió con mucha fuerza, lo cual indica que simplemente hay vendedores, lo cual si se encuentran vendedores nuevamente como aquí, posiblemente el precio comience a bajar, pero eso no significa que nosotros vamos a comenzar a bajar agresivamente, no. Nosotros tenemos que saber cuándo
tomar trades cortos, cuándo tomar trades largos, ¿verdad? Al igual que, por ejemplo, si nosotros aquí en esta zonita, ¿verdad? Como podemos ver aquí, el precio, esto es un gran rechazo, lo cual indica, ¿verdad? Que recuerden que estas velas de 15 minutos cierran cada 15 minutos. So, en 15 minutos los vendedores trataron de llevar el precio hacia abajo y luego los compradores terminaron dominando en ese marco de tiempo, ¿verdad? Hay que entender las temporalidades que nosotros estamos operando o viendo, mejor dicho, y la información que nos da cada temporalidad. Mientras más alta la temporalidad, más alta la calidad de información o más fuerte. Porque recuerden, es más importante que los compradores dominen 1 hora, 4 horas, a que dominen simplemente 5 minutos o 15 minutos. Si por ejemplo nosotros tenemos nuestras zonas de soporte y resistencia, ¿verdad? En lo que viene siendo aquí, al igual que en altas temporalidades, también tenemos en bajas temporalidades, ¿verdad? El precio siempre hace lo mismo en altas temporalidades que en las menores, ¿verdad? El precio, pues si yo quiero comprar, yo prefiero comprar acá abajo en esta zona, ¿verdad? Que viene siendo de soporte y no comprar en esta zona de resistencia porque exactamente puede hacer esto mismo. So, nosotros tenemos que confluir todo y no simplemente porque el precio enseña una vela en un lugar random, nosotros vamos a comenzar a hacer lo que se nos ha mostrado, se nos ha dicho que esa vela posiblemente haga, ¿verdad? Como por ejemplo aquí vemos una vela envolvente y sí, el precio comenzó a bajar, pero ¿en qué contexto? Realmente el precio viene subiendo, realmente ha tratado de hacer los bajos, ¿verdad? Ha tratado de bajar varias veces, incluso aquí va a tratar de hacer otro nuevo bajo y claramente sigue tratando de hacer nuevos bajos porque mira, aquí todavía estamos en una zona de vendedores, lo cual es válido vender ahí, ¿verdad? Ahí sí se podría vender, pero son trades bien cortos porque mira, aquí el precio no bajó mucho, ¿verdad? Cada vez que el precio trata de romper nuevamente la zona, el precio posiblemente de movimientos más cortos porque lo que está dominando en altas temporalidades son las compras, ¿verdad? Los compradores tienen el dominio por ahora. Así que exactamente, mira, esto aquí que se presenta, por decirlo así, esto aquí que se presenta, el precio sube y luego baja con mucha agresividad, fue lo mismo que se presentó aquí, ¿verdad? El precio siempre hace lo mismo, hay que ver en qué contexto lo hacemos. Esto simplemente lo que nos está diciendo es que el precio, pues claramente vemos que los compradores aquí tuvieron una lucha bastante grande con esos vendedores, hasta que los vendedores como tal simplemente dominaron por completo, ¿verdad? So, aquí claramente cuando nosotros vemos ya muchas velas bajistas significa que los vendedores están dominando, pero cuando nosotros subimos a altas temporalidades nosotros vamos a ir acá nuevamente y nosotros simplemente tenemos que ver la perspectiva completa de todo, ¿verdad? Claramente aquí sí podríamos buscar una venta porque luego de que el precio creó un nuevo alto, el precio va a posiblemente crear un nuevo bajo, pero necesitamos esa confirmación fuerte de esos compradores. Y claramente aquí también tenemos otra, pero seguido de eso, mira qué tenemos aquí. Aquí el precio simplemente dio una vela, como quien dice, indecisa, ¿verdad? Tiene un mechazo arriba, un mechazo abajo y el cuerpito en el medio. Simplemente que los compradores y vendedores tuvieron una pelea entre esa hora, ¿verdad? Específicamente porque estamos en el time frame de 1 hora. Al igual que, por ejemplo, aquí los vendedores trataron de impulsar el precio hacia abajo, pero estamos en una zona de compra y simplemente los compradores impulsaron el precio nuevamente, pero tenemos que tener en consideración que el precio terminó bajista, ¿verdad? Lo cual, eso lo que nos está diciendo es que hay fuerza compradora, pero necesitamos esperar más confirmación, ¿verdad? Estos rechazos lo que nos dicen es que el precio todavía no se quiere dirigir en esa zona, ¿verdad? Los rechazos es algo que a mí me gusta un montón para yo poder identificar trades de buena calidad también, porque los rechazos lo que nos dicen es eso mismo. El precio no se quiere dirigir en esa zona todavía, pero se necesita confirmación, ¿verdad? Porque en 1 hora y 4 horas no tenemos confirmación suficiente. Cuando bajamos a 15 minutos, que eso era en esta zona aquí, pues el precio como tal todavía simplemente está creando, ¿verdad? Ese bajo, ¿verdad? Como podemos ver aquí el precio creó un alto, creó un bajo y está aquí en esta resistencia. Sobre el precio no nos ha confirmado nada hasta que el precio crea este nuevo bajo, como pueden ver, y aquí comienza a romper hacia el alza. Todas esas cositas hay que confluirlas, saber que estamos en zona de compra. Lo que estaba dominando por ahora eran las compras
y el precio se sigue moviendo en este rango, ¿verdad? Tampoco nosotros sabemos que el precio va a querer una consolidación aquí. Es cuestión de nosotros seguir viendo el precio, cómo el precio se va fluyendo, ¿verdad? Al igual que, por ejemplo, siempre hay que saber la tendencia de las altas temporalidades. Eso es lo primero. Saber si estamos muy sobrecomprados o sobrevendidos. Eso es otra. Y tercero, identificar esas zonas de las altas temporalidades. Es decir, vamos a 1 hora o 4 horas y nosotros vamos a ir identificando lo que vienen siendo esas zonas de compradores, esas zonas de vendedores. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo identificar aquí esta zona de compradores. Entonces, cuando el precio llegue a esta zona de compradores, luego de hacer este retroceso, pues yo voy a ir viendo la información que el precio me va dando. Al igual que, por ejemplo, sé que aquí hubo mucha fuerza vendedora. ¿Por qué? Porque aquí los compradores trataron de subir el precio. Sabemos que también anteriormente aquí, mira, ha habido muchos vendedores en el pasado. Sabemos que todo esto ha sido zona de vendedores. Incluso si subimos a diario, vamos a ver aquí cómo el precio anteriormente, ¿qué hizo? ¿Verdad? El precio aquí como tal trató de seguir impulsándose y los vendedores dominaron y ahí fue que impulsaron el precio hacia abajo. So, esto sigue siendo una zona de venta poderosa hasta que el precio la rompa y siga subiendo, ¿verdad? Pero por ahora lo que está dominando como tal son los vendedores. Esto simplemente pareciera que fue el primer movimiento de un cambio de estructura, pero hasta que esas altas temporalidades no nos confirmen nada, nosotros no podemos decidir eso. Es cuestión de nosotros ir paso a paso. Luego de que nosotros identifiquemos la tendencia en las altas temporalidades, sepamos si estamos muy sobrecomprados, muy sobrevendidos y marquemos esas zonas, es cuestión de nosotros, tratar de ir a favor de tendencia. Eso siempre va a ser lo primero. Traten siempre de ir a favor de tendencia, al menos que ustedes sean un poquito más avanzados y sepan cuándo irse en contra de la tendencia, ¿verdad? Yo lo hago porque claramente llevo ya 4 años en los mercados. Se me hace bastante fácil identificar. Eso ustedes lo van a adquirir con el tiempo. Pero lo más importante es y siempre irse a favor de tendencia, no irse en contra de lo que los que realmente mueven el mercado hacen o están haciendo, ¿verdad? Si, por ejemplo, si en este momento el precio estaba comprando, pues realmente yo voy a estar comprando hasta que el precio me diga lo contrario, ¿verdad? Claramente, ya una vez nosotros, esto es un poquito más avanzado, pero una vez nosotros identificamos que aquí el precio sigue consolidando, como pueden ver, simplemente tiré esta línea random, ¿verdad? Vamos a imaginar que esto aquí como tal, esto aquí no había pasado. Entonces yo puedo marcar lo que viene siendo esto aquí más o menos, ¿verdad? Yo puedo marcar esta zona o incluso marcarlo, verlo un poquito más abajo aquí para que se pueda ver que el precio como tal está tocando estas dos zonas. Esto lo único que nos dice es que, mira, aquí los compradores trataron de impulsar el precio y cuando se mete con mucha fuerza significa que hay vendedores. Al igual que aquí, cuando el precio llega a esta zona, el precio se impulsa con mucha fuerza y muchos vendedores aquí, ¿verdad? Aquí al igual el rechazo significa que hay vendedores, no hubieron suficientes para impulsar el precio, ¿verdad? Como hizo aquí. So, posiblemente, ¿verdad? Veamos que el precio trate de hacer un nuevo alto nuevamente. El precio sí logró romper y una vez el precio logra romper por encima de todos estos altos, se vuelve a meter nuevamente. Nosotros no queremos ver eso para que el precio siga subiendo, ¿verdad? Y como podemos ver, luego de eso, el precio ahí fue que comenzó a bajar y luego sabemos, ¿verdad? Para esos que operan el oro como yo, pues el precio ha seguido bajando por ahí consecutivamente. So, es cuestión de nosotros saber dónde buscar esas velas y qué información nos está dando el precio en ese momento, ¿verdad? Porque estas velas lo único que significan o lo único que nos transmiten son información. Entonces, en base a esa información, nosotros ejecutamos y tomamos decisiones en los mercados. Así que, bien importante, aprendan a cómo leer esas velas, ¿verdad? Yo voy a poner aquí una foto en pantalla y vamos a ir qué significa cada vela. Pero esa vela como tal significa algo o tiene un cierto tipo de valor en esas zonas de intereses como yo las acabo de comentar, porque, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver una vela con rechazo, pero una vela con rechazo o sea, ¿en qué contexto, ¿verdad? Porque nosotros venimos de una zona de venta poderosa, el precio
no ha podido, ¿verdad? Incluso en esta zona de compra, subir esos precios y viene con mucha fuerza vendedora. So, porque nosotros vemos simplemente una velita con rechazo no significa que el precio va a comenzar a subir agresivamente, ¿verdad? Al igual que por ejemplo aquí una vela con rechazo en una zona de venta no significa que el precio se va a vender automáticamente. ¿Ok? Al igual que pueden ver esto, ¿verdad? El precio rompe, se mete de nuevo en la zona y la próxima vela rompe con mucha fuerza. Ahí ya sabemos que hay muchos compradores deseando comprar por encima de esta zona. Así que, ¿verdad? Es lo mismo que por ejemplo aquí. Esta velita, ¿verdad? Que esto es una velita doji, básicamente una velita con rechazo. Esta es una de las más comunes que la gente conoce. Pero ¿en qué contexto? ¿Verdad? El precio viene en una zona de venta impulsándose con mucha fuerza. Realmente no está pudiendo desplazarse. Estamos en una consolidación. Lo cual sí se mantiene aquí un poquito. Pero no significa que va a comenzar a subir agresivamente, ¿verdad? Y menos que esto viene siendo como quien dice una zona, ¿verdad? Yo le llamo zona intermedia, una zona donde estamos en el mismo medio literalmente del rango. A mí siempre, otra cosa, un consejo, siempre traten de comprar y vender en los extremos, en las zonas más altas o en las zonas más bajas. Porque en esta zona de aquí, lo que el precio te puede hacer fácilmente, te puede sacar, bajar un poquito y luego volver a subir. Que si tuvieras, vamos a imaginar que tú eres un swing trader y tuvieras puesto una compra aquí. Y usualmente todo el mundo pone los stop loss aquí abajo, debajo de esas velas como tal. ¿Qué hubiera hecho el precio? Te hubiera sacado y luego se hubiera ido en compra. Y posiblemente tú hubieras tenido mejor entrada aquí que aquí. Claramente nosotros no sabemos si el precio va a bajar hasta acá. Pero nosotros debemos de corrernos el chance de simplemente esperar esa oportunidad correcta. Porque si nosotros esperamos y somos suficientemente pacientes, realmente las ganancias van a ser mayor, ¿verdad? Siempre nosotros debemos de tomar los trades de más alta calidad en estos mercados, ¿verdad? Aquí esto no funciona como un negocio tradicional. Un negocio tradicional mientras más volumen mejor. Aquí no. Aquí mientras menos tú haces mejor todavía. Así que voy a poner las velitas para que ustedes vean qué significa cada una, pero sepan cómo buscarlas en los lugares correctos. ¿Verdad? Aquí estamos en lo que viene siendo esta página, ¿verdad? Que se llama WikiHow. Simplemente busqué Candlestick Patterns, ¿verdad? En Google, como pueden ver aquí, y aparece, ¿verdad? Es básicamente uno de los primeros links. Realmente ustedes pueden buscar esto en cualquiera. También les voy a dejar el link en la descripción. Pero quiero ir para que ustedes vean cómo, ¿verdad? Yo veo estas velas y qué es lo que significa y por qué significa eso. Porque hay mucha gente que posiblemente no sabe nada de esto y pues es bueno tener esa información para que ustedes vean la perspectiva correcta, ¿verdad? Empezando por la doji, simplemente esto significa los compradores y los vendedores en ese marco. Recuerden, estas velas se van a presentar en todas las temporalidades, la 1 minuto, 5 minutos, 15, media hora, 1 hora, 4 horas, pero mientras más alta la temporalidad, más alta la confirmación, así que tengan en consideración eso, ¿verdad? Pero esto es lo que significa que dependiendo de la temporalidad, el precio simplemente hubieron compradores y vendedores en ambos lados y realmente no pudieron tomar una decisión hacia dónde querían impulsar el precio en ese momento. Luego, el Dragonfly, realmente no se tienen que aprender los nombres. Después que ustedes sepan los conceptos, no hay problema. Esto significa que los vendedores impulsaron el precio hacia abajo y luego rechazaron, ¿verdad? Los compradores compraron todo ese movimiento hacia la baja, lo cual hay movimiento alcista, ¿verdad? Hay mucho flujo alcista. Luego, esto es lo opuesto, los compradores tratando de impulsar el precio y los vendedores, ¿verdad? Dominaron en ese marco de tiempo y vendieron todas esas compras que hubieron en el mercado. Luego, lo que viene siendo, ¿verdad? Esto yo lo conozco como un pin bar, es más o menos lo mismo un hammer, como ustedes deseen. Simplemente una velita rechazando los vendedores. Trataron de impulsar el precio hacia abajo y luego impulsaron el precio hacia arriba con mucha fuerza. Esto dicen que es alcista. Realmente esta velita yo no la utilizo para nada, realmente no me gusta verla, porque esto lo que dice es que los compradores trataron de impulsar el precio y los vendedores, ¿verdad? Estuvieron, como quien dice, dominando la mayor parte del tiempo e incluso impulsaron el precio hacia abajo, dejando bien poco volumen de compradores. Así es como yo lo estoy interpretando ahora mismito. Así que realmente yo no utilizo esto. Simplemente si ustedes van a utilizar alguna de estas velas para confirmación de entrada, yo lo que les recomiendo es que pueden utilizar el hammer, es una de las más que me gusta, y la otra puede ser vela envolvente y ya no necesitan sabérselo todo.
¿ok? Esta es la otra, que esta es bajista, que es lo mismo que esta, ¿verdad? Lo único que bajista simplemente dicen aquí que los compradores, ¿verdad? Luego de todo ese movimiento bajista, estuvieron comprando una parte, ¿verdad? De ese movimiento, lo cual para mí se ve un poquitito más alcista que bajista, como dice aquí Bearish, ¿verdad? Pero eso es la perspectiva que ellos le dan. Recuerden, esto depende en dónde tú lo busques y en dónde tú lo estés viendo. Luego esto es más o menos una indecisión, si se puede decir, pero es más alcista. Yo incluso he visto sí como el precio a veces hace un retroceso y luego da esta velita y luego la otra se va hacia el alza. Esto diría yo que bastante alcista. Esta sí la he visto y sí me gusta, ¿verdad? Incluso como dice aquí, reversal indicator, que significa que el precio puede revertirse, puede virarse, ¿verdad? En contra del movimiento original que estaba dando. Luego, esto que vemos aquí es lo mismo, pero a la inversa, que es básicamente bajista. Entonces esta es esta dice bullish marubosu, ¿verdad? Whatever. Esto básicamente una vela alcista, posiblemente una vela envolvente. Si tuviese una vela bajista aquí, al otro lado fuese una vela envolvente, que esto es algo que ustedes pueden utilizar para confirmación de entrada. Esto es lo mismo pero bajista. Esto ya de aquí en adelante yo no recomiendo que ustedes se metan tanto en estos, ¿verdad? En esos conceptos, porque realmente se van a confundir aquí. Mientras más sencillo el trading, mejor todavía, así que no hay por qué complicarlo tanto. Aquí vemos, ¿verdad? Esta es la que le estaba hablando, la envolvente, cuando simplemente la vela actual, ¿verdad? Que acaba de cerrar, envuelve a la anterior. Y eso sí, tiene que ser la anterior, tiene que ser bajista. Es como por ejemplo lo que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Esto es una vela envolvente bajista. ¿Por qué? Porque está más grande que esta. Es lo mismo, esta aquí es una envolvente bajista, esto aquí es una envolvente bajista. Usualmente esa envolvente bajista lo que dice es que hay mucho movimiento bajista y el precio puede continuar bajando. Incluso aquí esto es una envolvente bajista y el precio no continúa bajando con mucha agresividad, pero el precio baja un poquitito, ¿verdad? Sigue bajando, es lo mismo, ¿verdad? Nosotros no vamos a buscar, esto es una vela envolvente también, incluso con rechazo, que esto nos está dando muchas confluencias, pero ¿cuál es el concepto de nosotros querer buscarlo aquí en zona donde hubieron compradores anteriormente? Nosotros tenemos que saber dónde buscarla, ¿verdad? Aquí buscarlo en lo que viene siendo zona de vendedores, ¿verdad? Siempre buscar esas resistencias y esos soportes para saber dónde buscar estos patrones. Luego, ¿verdad? Esta es la alcista, esta viene siendo la bajista, que es lo mismo lo que le acabo de comentar. Y ya luego de aquí en adelante realmente yo no recomiendo esta, pues sí, es bastante chévere. Es cuando una vela alcista y una vela bajista se forman. Esto no va a ser 100% exacto, ¿verdad? Esta diría yo, esta se puede ver más o menos como un tweezer top, un tweezer bottom, ¿verdad? Como le quieran llamar. Esto se puede ver más o menos así porque no es tan envolvente, ¿verdad? Pero sigue siendo la fuerza dominando, la bajista dominó en ese periodo de tiempo. Así que esta otra que sí se podría ver, se podría utilizar, la he visto y realmente es buena información si se busca en el lugar correcto. Esta es la misma pero bajista, ¿verdad? Cuando hay una vela alcista primero y luego otra bajista. Esta, ¿verdad? Bajista primero y luego alcista, que significa que en ese momento pues posiblemente los compradores van a estar dominando y en esta que los vendedores van a estar dominando. Y realmente ya yo no recomiendo, ¿verdad? Más ninguna. Posiblemente esta es la otra que les había comentado. Que esta se confluye con lo que viene siendo la que parece un 2 y esta, ¿verdad? Esta se llama Bullish Spinning Top, o eso es lo que le dicen, ¿verdad? El nombre que le dan allá afuera, pero es más o menos el mismo concepto que este que tenemos acá. Recuerden, es lo mismo el precio, luego de un movimiento bajista, los compradores forzaron, ¿verdad? Como quien dice, con esos vendedores y terminaron ganando los compradores. Recuerden, esto es una guerra de compradores y vendedores institucionales. Y como pueden ver, la próxima vela es alcista. Así que realmente yo no recomiendo que se adentren tanto en estos patrones. Simplemente utilicen los más que les sea útil a ustedes, los más sencillos de entender. Lo más importante, ¿verdad? Pueden utilizar esto para que ustedes vean cómo el mercado se va formando y qué cada vela nos está diciendo, ¿verdad? Ustedes traten de interpretarlo a su forma y el tiempo, la experiencia les va a dar
información correcta, ¿ok? Así que simplemente eso, quería ir a través de las velas más importantes, si se puede decir, o ayudarlos a entender un poquito más lo que vienen siendo las velas, porque realmente las velas se pueden encontrar en cualquier momento, ¿verdad? Las velas alcista, bajista, o sea, esto se presenta en cualquier lado, pero lo más importante es el contexto. Y hay mucha gente que posiblemente ven lo que no solamente ellos, lo que cualquier persona enseña, y dicen, pues me dice que busque este tipo de confirmación en tal lado y ya. Pero primero necesitamos el contexto correcto, así que eso es lo más importante antes que nada. Luego posiblemente les esté subiendo un video más de cómo tener el contexto correcto, tanto con los fundamentos, cómo ir confluyendo todo, o cómo uno hace un análisis en la mañana para que puedan entender un poquito más el contexto detrás de todo. Así que nada, gente, hasta aquí el final del video. Espero que les haya gustado. Pueden darle like, suscribirse. También les dejo el link en los comentarios de mi Discord, en mi red social. Saben que cualquier duda o pregunta me la pueden saber en los comentarios o en el Discord, en cualquier red social igual. Y nos vemos en la próxima.